En los últimos días se cumplió un nuevo aniversario de la gesta de la 125, aquel conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional, el gobierno de ese entonces, cuando la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación. Vamos a hablar de este y muchos otros temas en esta linda mañana, en este fin de semana, con Alfredo De Angeli. Es senador, Alfredo De Angeli, del senador de la Nación, por el bloque Pro Unión, por la provincia de Entre Ríos. Alfredo, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Daniel Aprile lo saluda acá. Buen día, Daniel, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Alfredo, gracias por atendernos. Recién justamente estaba hablando, vamos a hablar de varios temas, tengo una listita acá de cosas por charlar que me parecen muy interesantes, de cosas que han pasado, cosas que usted está encarando ahora, pero antes quiero recordar aquel momento. A ver, pasaron 13 años, Alfredo, ¿qué recuerda usted? Porque con el paso del tiempo uno a veces hay cosas que se las olvida, ya después Manes en un momento dice que uno ya se acuerda, uno recuerda cosas del recuerdo, entonces las cosas un poco como que le van cambiando en la mente, en el cerebro. Es una explicación que da Manes, que es un científico que ha estudiado mucho este tema. ¿Usted qué recuerda, Alfredo, de toda esta gesta y lo que ha pasado en estos años? Bueno, a mí me marcó mucho eso, cuando arranca en el 2008, la verdad que era un conflicto innecesario, fue tomando cada vez más temperatura, distinta se reaccionaba, una reacción de los productores, que la verdad que fue un conflicto innecesario, se hubiera podido evitar. Lamentable, no quisiera volver nunca más a esos momentos muy duros. Pero dejó una gran enseñanza para el sector agropecuario, hasta puedo decir una inclusión cívica dejó a los productores agropecuarios y para mucha gente de la Argentina, muchos ciudadanos argentinos y ciudadanas que también les dejó una enseñanza, lo que es capaz del campo, cuánto produce, cómo vive la gente del campo. Dejó una enseñanza ese conflicto, lamentablemente tuvo que haber un conflicto para dejar algunos testimonios que se hubieran podido evitar. Pero yo no quisiera volver nunca más a un conflicto de eso. No me cabe la menor duda, nadie en realidad quiere, seguramente nadie quiere, o por lo menos usted, bueno, el presidente Alberto Fernández lo dijo varias veces, que no quisieran que se repita esa situación. ¿Usted le cree a Alberto Fernández? Mire, yo, en realidad el presidente está diciendo eso, y el otro día, ¿te acordás que iban a aumentar las retenciones? Sí. Después dio marcha atrás, porque se venía un conflicto. Yo creo que el presidente sabe que el sector agropecuario, cuando se moviliza fuerte. Y él no quiere un conflicto, no queremos los argentinos un conflicto. Yo creo que si hay alguna persona que conoce lo de que un conflicto en el sector agropecuario, desde adentro y desde afuera, es él. Porque ahí marcó una grieta en los argentinos, marcó una grieta tremenda en los argentinos el tema a partir del 2008. Bueno, mucha gente no conoce o sigue sosteniendo que el sector agropecuario no tiene que ser un sistema capitalista. Y para mí el sector agropecuario es un sistema capitalista, por eso produce cada vez más. Arrancamos en la década del 90 producíamos 50 millones de toneladas y con toda la revolución productiva y la tecnología de punta ya llegamos a las 150 millones de toneladas. Entonces es un sistema capitalista. Si fuera un sistema estatal, iríamos con las 50 millones de toneladas. Ahora, hay también, yo entiendo, por ejemplo, el avance y la evolución que ha tenido la agricultura, pero hago también un llamado de atención al sector productivo y también al Estado, que evidentemente no ha logrado resolver otras cuestiones, como por ejemplo el estancamiento de la producción de carne, el estancamiento en la producción láctea. Hay un montón de cuestiones que indican que, y lo digo, usted es un hombre que viene de la Federación Agraria en sus orígenes, Alfredo me va a entender perfectamente. Han avanzado distintas concentraciones
en determinados sectores y en definitiva no aumentó la producción y terminaron perjudicándose los más chicos. O sea, con la concentración lo que ha terminado pasando es que han desaparecido, el propio censo agropecuario lo ha determinado, han ido desapareciendo los más chicos y han prevalecido los más grandes. Ahí también, digamos, hay algo para charlar y para revisar, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver, hay que hacer políticas de promoción y bajar la carga impositiva. Hoy un litro de leche tiene el 30% de impuesto, un kilo de hierba tiene casi el 40% de impuesto. Estoy hablando municipales, provincial y todo eso. Después hay una gran carga que el productor no es el formador de precio. Entonces cuando vos ves un productor que no recibe el 30% del precio de la góndola de la leche, y el productor tiene que hacerse cargo de todo, desde que la vaca la inseminado, le echa el toro, hasta que llega la leche arriba del camión, sí, con toda la producción de forraje y todo eso. Si no es un tambo familiar, insostenible, es insostenible. Los empleados no ganan bien, pero el patrón no, el costo laboral es altísimo. Y eso que los empleados no ganan bien, porque una cosa es lo que gana el empleado del bolsillo y otra cosa es el costo que tiene el patrón. Todo lo que me lleva afuera sí, del sueldo del empleado. Sí, sí, sí. Todas estas cosas, los sindicatos no están a la altura de las circunstancias en el caso de la leche. No están a la altura de las circunstancias. Es muy caro la industrialización de la leche con todo lo que llevan los sindicatos. Sí. Y eso hay que discutirlo, por eso hay que discutir tres cosas en la Argentina, que es una reforma impositiva para bajar la carga impositiva y todos paguen impuestos, una reforma previsional, porque si no así no van a aguantar, los jubilados no pueden seguir ganando lo que están ganando, hay que hacer una buena reforma previsional, y después la vaca y la India, la vaca lo sagrado, que nadie la quiere tocar, que es una reforma laboral. Y la reforma laboral no es para que pierda derecho el trabajador, al contrario, pero para proteger las fuentes de trabajo. Hoy un juicio laboral le ha dejado a pymes en la calle. Sí, Hay gente que no quiere agrandar sus pymes, en el caso de los tambos, porque dice yo tomo empleado y después yo no sé cómo voy a terminar. Y eso lo puedo decir con conocimiento de prueba. Acá hay tambos familiares y dice, ¿por qué no poner una quesería industrializada? No, dice, tengo que empezar a tomar empleado y después se me mete el sindicato adentro y después ya pierdo el poder de empresario, dice. Y esas cosas también hay que discutirlas. Seguro, muy difícil. Bueno, no lo ha podido hacer ningún gobierno. Todos encaran la campaña electoral cada vez que hay elecciones y dicen hay que hacer una reforma. Pero después nadie lo puede hacer. ¿Por qué cree que nadie lo puede hacer? Necesitamos un gran acuerdo político. Y ahí tienen que estar todas las fuerzas políticas. Sí. Porque el sindicalismo argentino ha fracasado, porque hay más del 50% de los argentinos trabajan en un sistema irregular. Ha fracasado, porque si hubiera sido exitoso tuviéramos tener todos los personal en blanco, por eso el problema de las cajas de jubilaciones. Ha fracasado por la gran cantidad de trabajo que no está en condiciones. Sí, en negro, todo en negro, facturando. Claro. Sí. Quiere decir que las bases de las leyes sindicales han fracasado. Si no tuviera que haber tanto empleado negro. Es un grave problema ese que tiene la Argentina. ¿A qué pyme le va a gustar tener empleado negro? ¿No los tiene o si no los puedo pagar? Esa es una discusión que hay que darla. Y que no digan los sindicatos que por qué hay tanto negro, porque ellos han fracasado, se ha fracasado el sistema sindical argentino. Sí, lo que es claramente cuestionable es que hay una enorme cantidad de dirigentes sindicales que están muy por encima digamos, en términos económicos, de lo que implicaría un trabajador de su propio gremio. O sea, muchos tienen mucha más... tienen que rendir cuenta en la justicia. Eso está absolutamente claro. Enriquecimiento. Eso está absolutamente claro. Alfredo, estaba revisando, usted ha presentado un proyecto recientemente para dar tierras fiscales a quienes producen, digamos, y está pensando, me imagino, también en pequeños agricultores, gente de la agricultura familiar. ¿Cómo surge ese proyecto? Totalmente. Mire, este es un proyecto, nosotros venimos de una provincia como Entre Ríos, como tantas otras, con una historia riquísima de colonización. Sí.
los inmigrantes que vinieron de otras partes del mundo, llámese nuestros abuelos, mis abuelos vinieron y la pagaron a la tierra, la pagaron y se hicieron propietarios de la tierra. Y ese es el fin del proyecto, es una de las bases del proyecto, que sean productores con vocación de propietario, y que el Estado Nacional se las venda, y las puedan pagar con un plazo máximo de 25 años, construir conformar un instituto de colonización con 5 miembros, 3 del Estado Nacional, que sean con acuerdo del Congreso de la Nación, uno de las provincias y otro de las entidades gremiales, y que sea una producción sustentable para que puedan desarrollarse en el campo y vivan en el campo, con una visión de progresismo, no, entonces el productor se va a sentir dueño de la tierra. Hay una diferencia tremenda con los otros que toman tierra y que no se sienten dueños de la tierra. Nosotros queremos hacerla como se hacía antes, con que la paguen a la tierra, con un plazo y que con un concurso, que se concurse, ver la cantidad de familias que la componen, si es casado, con hijos, si es joven, todas esas cosas que tiene. Acá en Entre Ríos hace 2 años se colonizó, lo hizo a través del gobierno de la provincia, lo que lo organizó fue la Federación Agraria, y a 24 jóvenes familias se le adquirieron tierra y las van a tener que pagar. Bueno, ese tipo de planes indudablemente, Alfredo, son los que se necesitan porque hay mucha gente que lamentablemente por falta de oportunidades o desplazados de sus zonas de origen se vienen a las grandes ciudades en busca de un futuro que tampoco se les puede otorgar, lamentablemente lo digo. Es así, Daniel, si vos vas a las grandes ciudades, las urbes, de las ciudades donde están muchos jóvenes, vos le preguntás de dónde vino tu abuelo, y vino del sector agropecuario, que se tuvieron que ir porque no hubo política para que se queden esa gente en el campo. Entonces también se cometieron errores los otros gobiernos. Seguro. El éxodo rural hizo agrandar la villa miseria. Hubo un desequilibrio demográfico en la Argentina, que hoy se está pagando las consecuencias en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver, esos jóvenes, parar el éxodo y volver, y según la nota, porque tuviéramos que estar hablando de los cinturones verdes de la ciudad para que se produzcan todo lo que fruta, verduras, hortalizas, todo se puedan producir desde la zona esa. Y ahí ver en la región, porque no es lo mismo 5 hectáreas cerca de Paraquinta, cerca del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, que 5 hectáreas en el centro de la provincia que no había nada. Claro. Entonces, por eso hay que hacer un gran estudio a través del Instituto de Colonización, para que sea sustentable en el tiempo y ellos puedan crecer como familia. Alfredo, aprovecho y le hago dos últimas preguntas. Cuando comenzábamos la charla yo le recordaba aquella situación de la 125, y ¿sabe qué? Me quedé pensando que en aquel momento, digamos, estaba, la presidenta Cristina Fernández, que hoy es vicepresidenta, o sea, sigue en política, ya le mencioné a Alberto Fernández, que era además jefe de gabinete en ese momento, pero después hay un montón de otros funcionarios que siguieron en la política y que incluso hasta se han movido o cambiado de vereda. Pienso, por ejemplo, en el senador Lustó, pienso en Miguel Ángel Pichetto, que acaba de lanzar un nuevo partido político. Todas esas personas que en su momento eran un problema, digamos, para el sector agropecuario, o eran personas que para el productor claramente no eran bien vistas, se han pasado de vereda, han ido y venido. ¿A usted le parece bien, Alfredo, que sigan en política todas las personas que le han hecho, y esto dicho y manifestado por productores, daño al sector? Mire, yo creo que a partir del 2008 se empieza a abrir la grieta en la Argentina. Hay muchos políticos que creen en la República, creen en la división de poderes, creen en el respeto a las instituciones. Otros no. Otros la República no creen porque quieren la suma del poder público. Entonces estamos viendo que muchos políticos se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado. Entonces están armando su propio partido político, muchos de ellos, o han ido a otro partido político buscando lo que por ahí el otro partido no les pudo dar, que era independencia de poder, y lo que hablamos. Y yo digo, si han hecho un cambio de su pensamiento en bien para trabajar por la República, bienvenido sea. A mí no me gusta criticar a alguna persona que se equivoca y cambia de rumbo para el bien de los argentinos, no hay que por qué criticarlo ni malentenderlo. Yo creo que las personas cargadas de buenas intenciones hay que recibirlas.
Y por último, Alfredo, ¿por qué cree que hay tanto odio hacia el campo? Digo, hay, más allá de la grieta, digo, antes de la grieta, ya había mucha gente que cuestionaba el sector agropecuario como, como un sector oligarca, terrateniente, etcétera, etcétera. No le voy a contar nada nuevo a usted que tiene origen en la Federación Agraria, pero ese odio al sector agropecuario viene desde hace muchos años en la Argentina. ¿Por qué cree que en todo este tiempo, incluso post 125, cuando el campo tomó mucho protagonismo en la esfera política y en la esfera económica y comunicacional también, no se ha podido avanzar ni un ápice en esa cuestión? Yo creo que hay mucha gente que no conoce nada de campo. Entonces le han vendido ese relato. Porque si esa gente vendría al campo a ver cómo trabaja la gente en el campo, cómo labura y lo que produce y la riqueza que genera para Argentina, porque mucha de esa gente por ahí viven del Estado y ese Estado tiene que cobrar impuestos y el sector agropecuario es uno de los sectores que más impuestos paga, más impuestos paga en términos generales. Entonces, si esa gente se podía pensar de dónde cobra ellos, de dónde cobran, de dónde viene ese dinero, que esa es una campaña que tiene que hacer, una campaña publicitaria, informativa, de dónde sale ese dinero para que mucha gente de esa esté cobrando del Estado nacional, provincial o municipal. Hay una gran parte de ese dinero que sale del campo. Por eso digo, odian a la gente campo, porque desconoce cómo se ha conformado la economía argentina. Porque los pueblos del interior que hacen máquinas agrícolas, que fabrican acoplados, sembradores, ¿a quién se la van a vender? A la gente de campo. La fábrica de camionetas 4x4 que la tiene la gente de campo y la tienen los que no son de campo, esa camioneta no cae del cielo, hay obreros trabajando para construir esas camionetas. Hay economía que se mueven gracias al campo, el transporte, mucho del transporte es el sector agropecuario, la industria de alimentos, llámese todo lo que sea la cadena de alimentos, la primer mano llega del campo, la primaria. Después están las grandes industrias que están transformando esos granos primarios en alimentos, o sea, claro, proteína animal o alimentos humanos. Entonces, esa gente que critica a la gente de campo, la verdad, no conoce nada, porque cuando se sienta a la mesa esa gente que critica al campo a cenar, a almorzar o desayunar, no se da cuenta que el 90% que tiene arriba de la mesa para alimentar a su familia viene del sector agropecuario. No cae del cielo eso. Seguro. Entonces hay una mala información, hay gente que no entiende o no quiere entender del sector agropecuario. Eso que acaba de decir Alfredo lo decimos siempre nosotros en el programa y no nos cansamos de repetirlo. Gracias por la charla, como siempre, un abrazo grande. Gracias a ustedes por todo, que tengan un buen fin de semana y éxitos. Gracias, un abrazo grande. Alfredo De Angeli es senador nacional por el Frente PRO, por la provincia de Entre Ríos, lógicamente. Pensaba en eso, ¿no? En la enorme cantidad, bueno, lo charlábamos recién con el entrevistado, la enorme cantidad de funcionarios que oportunamente estaban en una vereda y después pasaron a otra. Y la realidad es que la Argentina no cambió prácticamente nada después de tanto pelear, de tanto explicar, de tanto contar de lo que pasa en el sector agropecuario. Seguimos discutiendo las mismas cosas prácticamente que discutíamos hace 13 años. Y no quiero ir más atrás en el tiempo, porque en realidad son cosas que venimos discutiendo desde hace muchísimo. El gran tema es que nos trabamos en esas discusiones, hay un negocio que se arma en esa grieta de la que hablábamos recién, y los únicos que terminan perdiendo somos nosotros, los consumidores, los ciudadanos, y tantísima gente que no sale de la pobreza porque se frena el desarrollo. Se traba en la discusión el desarrollo, en definitiva, de la Argentina. Seguramente de eso vamos a seguir hablando durante el fin de semana y mañana domingo hagamos alguna editorial al respecto. Pero la verdad es que muy pocas cosas han cambiado y tristemente una enorme cantidad de gente en la Argentina sigue viendo al sector agropecuario como un sector oligarca, como un sector capitalista, como un sector negrero, como un sector que hace cosas ilegales, y la realidad es que no es solamente eso, pero claro, nos trabamos en la discusión porque es más fácil pelear
que debatir ideas y buscar una respuesta para los que están demandando un nuevo futuro en la Argentina.